Muy buenas a todos, aquí Mr. Necro dando inicio a un nuevo video. Esta vez enseñando a cómo crearse una cuenta en League of Legends o cómo descargarlo. Esta página se la dejaré en la descripción para que puedan ingresar. Vean, aquí está el foro, está todo, podrán encontrar de todo: los sports, la comunidad, el soporte, información del propio juego, todo. Como pueden ver, aquí está todo, las notas más del parche, la reciente, lo del remake que metieron últimamente, pero eso no es lo importante es cómo crearse la cuenta y cómo descargar el juego. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ir donde dice jugar ahora. Vamos a hacer clic derecho y como pueden ver aquí dice registrar. Así que vamos a esperar a que cargue, que el internet está medio lento. Y bueno, una vez aquí, como pueden ver, aquí está todo, League of Legends. Y aquí lo primero que tienen que hacer es colocar su nombre de usuario, que en este caso yo le colocaré Mr. Necro. Lo siguiente es colocar su contraseña, que puede ser una contraseña cualquiera. Acá se hace lo mismo, se verifica. A ver, vamos a hacer algo. Tienen que fijarse que cumpla todos los requisitos, que en este caso sería colocar una letra mayúscula, letras minúsculas, números y todo eso. Aquí colocan un correo cualquiera, un correo electrónico cualquiera, por ejemplo, no sé, esto ya da igual si es que es Hotmail, Gmail, da lo mismo. Aquí colocan su fecha de nacimiento, octubre 25, y eso, y ahí colocan, le dan a ver, ahí, le dan a acepto los permisos, quiero registrarme para recibir el boletín, le dan a esto para que verifique que no somos robots. Bueno, una vez aquí, tenemos que cumplir lo que dice aquí, que dice selecciona todas las imágenes de árboles, por ejemplo esta y nada, ninguna más. Le vamos a verificar completo y ahí le dan a jugar gratis. Una vez hecho esto, aquí les va a dejar descargar le va a decir descargar el juego. Aquí ustedes deciden, a ver, aquí ustedes deciden para qué lo van a querer. Como yo uso Windows, lo dejaré para Windows. Y una vez descargado el juego y creado la cuenta, lo que tenemos que hacer es, y descargado el juego, que se demora más o menos 1 o 2 horas dependiendo del internet, vamos a abrir. A ver qué ahora. Esto lo pueden cerrar ya. Esto, ahí. Vamos a abrir. Y una vez que cargue todo, vamos a darle en ejecutar. Bueno, una vez aquí ya le vamos a colocar el nombre que le habíamos puesto a la cuenta, nombre de usuario, y abajo la contraseña. Vamos a iniciar. A ver si inicia el proceso. Creo que la música la van a escuchar demasiado fuerte, pero bueno. Aquí tienen que colocar su nombre invocador. Necro, aunque creo que me va a dar problema porque creo que ya hay una cuenta que está así, ¿no? Perfecto. Le damos a cualquier uno que queramos. Me parece este muy bonito. Cualquiera yo va. Dejémoslo ahí, no. ¿Quieres presionar tus habilidades?
ustedes si quieren pueden hacer esto, yo le voy a dar que no. Y bueno, aquí estaría ya creada nuestra cuenta en nivel 1 Star Necro. Y ya podríamos empezar a jugar simplemente. Y bueno, espero que haya gustado el video, que les haya servido, y espero verlos en la próxima. Chao, chao.